Jugar los por tubos. 5 minutos y precipitamos el ADN extraído previamente. ¿Para qué? Para precipitar el ADN que extrajimos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es eliminar el sobrenadante por inversión. ¿Cómo así como por inversión? Simplemente volteamos el microtubo, ¿sí? Lo volteamos ¿en dónde? En un toallín. La próxima semana sí o sí todos los grupos tienen que llevar toallitas desechables, ¿sí? Luego de esto tenemos que lavar el ADN. ¿Cómo lo lavamos? ¿Qué estamos haciendo cuando lavamos con etanol? Pregunto. De acuerdo a la técnica de extracción de ADN, ¿qué es lo que hacemos nosotros para que se utilice el etanol? Profe, hacemos una purificación. Correcto. Precipitar. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién? Natalie Duarte. Ay, bueno, excelente. Punto extra allí por participación. Profe, ya Correcto. Ahí está. Sí, Dile, señor. dile. Aquí está. Eso quiere decir que no pasó por encima de ella el primer corte. Ella puso el primer corte limpio. Ahí está. Lavamos, purificamos el ADN con etanol. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Purificamos 2 veces, con 250 microlitros de etanol. ¿Sí? Vamos a purificar. ¿Sí? Lavamos y centrifugamos a 12.000 revoluciones por minuto durante 1 minuto. Desechamos nuevamente por inversión y lavamos una segunda vez. Usamos 250 microlitros de etanol otra vez, ¿sí? Al 70%, y centrifugamos y eliminamos por inversión, es decir, volteamos el microtubo y el ADN, el botoncito del ADN va a quedar en el precipitado esta vez, no va a quedar en la región, en la interfase, no va a quedar en la interfase, sino que por la acción de la gravedad el ADN va a como quedar quedó grabado en el por detrás precipitado. aquí. Mire, Ahora, yo luego como que dejamos esa- secar inicialmente por unos 20 minutos aproximadamente. Vamos a aprovechar esos 20 minutos mientras se nos seca el ADN. Vamos a terminar el fundamento que empezaremos hoy, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es preparar una solución con 200 microlitros de DAE, o simplemente podemos usar agua pura. Usamos agua pura Agua y destilada. de esta manera va a quedar nadando mi ADN en ese microtubo de reacción. Obviamente tenemos que cambiar el tubo Ependro, ¿sí? Ependro. Entonces calibramos el espectrofotómetro y pasamos a una cubeta. Eso lo podemos hacer entre todos, lo puedes ayudar para que sea mucho más sencillo. Usamos la cubeta, la espectrofotometría, ¿sí? Usa una cubetica. ¿Para qué? Para medir las absorbancias. Entonces medimos las absorbancias 260-280 y la absorbancia 260-230. ¿Para qué? Para sacar o determinar la calidad de mi ADN, tanto ADN animal como ADN vegetal. Lo que quiere decir que vamos a manejar 2 tubos. A 2 tubos le vamos a hacer el lavado con 250 microlitros de etanol. Lo colocamos a secar y luego le adicionamos a los 2 tubos de ADN animal y ADN vegetal mi agua pura y calculo y mido las absorbancias de cada uno, ¿sí? Luego de esto anotamos los valores de las absorbancias y hallamos la concentración con los cálculos que hay en la guía. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar adelantando. Vamos a adelantar. Verás, lo primero que tenemos que hacer es conocer la naturaleza de los ácidos nucleicos, ¿sí? Conocer la naturaleza. ¿Qué pasa con el ácido nucleico? Por ejemplo, la molécula de ADN lo que va a hacer es, vamos a decir, los puentes de hidrógeno que se hallan entre las bases complementarias se van a romper, ¿sí? Van a romperse esos puentes de hidrógeno y eso va a hacer que se abra esa cadena y se conformen hebras C. Funciona como una helicasa. ¿Sí? Profe, Ahora, funciona como una helicasa. correcto, Se funciona rompe. como la helicasa y rompe las fuentes de hidrógeno entre las bases vegetarias. ¿Qué ocurre? Resulta y pasa que la molécula de ADN tiene una propiedad increíble y es que si nosotros
sometemos esa misma molécula que se abrió a una temperatura baja, gradual, se gradúa la temperatura y se baja gradualmente, la molécula tiene la capacidad de renaturalizarse. ¿Sí? Tiene la capacidad de renaturalizarse. ¿Qué quiere decir? Que se vuelven a encontrar. Hay un punto en el que se vuelven a encontrar las bases complementarias y se vuelven a formar los puentes de hidrógeno entre ellas. Entonces, a este fenómeno como tal se le conoce como hibridación, ¿sí? O vamos a decir, la renaturalización. Se renaturaliza la molécula de ADN cuando una molécula de ADN, después de haber sido desnaturalizada, ¿sí?, se vuelven a unir, se vuelven a formar los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Pero resulta y pasa que pues el hombre es muy curioso, ¿sí? El ser humano es muy curioso. Y resulta que se le ha dado por manipular el material genético a través de la biotecnología, a través de la biología molecular, la ingeniería genética. Resulta que las moléculas tienen la capacidad de hibridarse. ¿Sí? ¿Cómo así? Resulta que estas dos hebras entonces ya no corresponden a un mismo genoma, sino a diferentes genomas. O simplemente se combinan dos ARN diferentes, dos ADN diferentes, o se combinan, como lo pueden ver aquí, se combinan una molécula de ADN con una molécula de ARN. Sí, entonces, a la combinación de dos cadenas complementarias simples de ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, ¿sí?, y se forma una única molécula, se permite o se da la formación de una sola hebra, una sola cadena, ¿sí?, por el apareamiento de sus bases. A esto se le denomina hibridación, ¿sí?, a la combinación de dos cadenas complementarias simples de ácidos nucleicos, que obviamente no pertenecen a un mismo individuo. Entonces, esta molécula, esta técnica de hibridación es clave para entender el proceso de la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí, renaturalización, específicamente el calentamiento gradual. Observe, si yo caliento gradualmente mi molécula de ADN, va aumentando poco a poco, voy aumentando la temperatura. Esto va a hacer que se rompan los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias y listo, aquí voy a tener dos moléculas de ADN de hebra sencilla, ¿sí? Pero resulta que si yo enfrío lentamente, nuevamente gradualmente, yo bajo la temperatura hasta unos 20 grados, 30 grados centígrados, ¿sí?, esa baja temperatura va a permitir que las moléculas de hebra sencilla vuelvan a unirse y se forman los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Y de esta manera yo recupero la estructura tridimensional de la molécula de ADN. Y esto es lo que se conoce como renaturalización, ¿sí? A lo primero le llamamos desnaturalización, a lo segundo le llamamos renaturalización. Ahora, también tenemos una segunda vía. Resulta y pasa que si yo enfrío bruscamente, soy brusco, ¿sí?, someto mi ADN, mi material genético a una muy baja temperatura inmediatamente, resulta y pasa que la desnaturalización va a ser irreversible. Es decir, no se van a volver a encontrar las bases complementarias, sino se van a formar los puentes de hidrógeno entre estas bases complementarias. Entonces, aquí el punto clave es la temperatura. La temperatura es lo que me va a permitir entonces que se vuelvan a formar o manipular el material genético, ¿sí?, y para que se lleve a cabo la hibridación.
Y este fundamento básicamente fue el que aprovechó el señor Kary Mullis en 1983 cuando diseñó la técnica de PCR, ¿sí? La Polymerase Chain Reaction, que por sus siglas en inglés. Entonces esta es una técnica rápida, fácil, de replicación o de amplificación del material genético, ácidos nucleicos, a partir de ¿qué? De pequeñas cantidades del mismo, ¿sí? Entonces, este descubrimiento revolucionó la biología molecular, la ingeniería genética, y es lo que le llevó a este señor Kary Mullis a ganar el premio Nobel en 1993, 10 años después de haber diseñado la PCR, ¿sí? ¿Quién hace la técnica? ¿Quién permite? ¿Quién es la protagonista de la novela? ¿Quién me dice ustedes qué es? Guerrero, cuéntame. Profe, ¿me repite, por favor? Usted no es Guerrero, usted es padre Francisco. No, profe, recuerde que estamos aquí en la sala informática. Ah, ok. Bueno, cuénteme, ¿quién es el que realiza, el que hace posible la técnica de la PCR? Profe, la enzima. Correcto, la enzima. ¿Cuál enzima? La polimerasa. Polimerasa. ADN polimerasa. La ADN polimerasa es quien replica la información genética en todos los seres vivos, ¿sí? En todos los seres vivos. Entonces, ¿qué hicieron estos personajes? Extrajeron una enzima de una bacteria, ¿sí? De una bacteria. La que más comúnmente se utiliza es la Taq polimerasa. La enzima Taq polimerasa es extraída de la Thermus aquaticus, ¿sí? Y aquí tenemos entonces la polimerasa de ADN, que es quien permite o quien fabrica la cadena complementaria a esa otra cadena existente o a esa cadena molde. ¿Qué hicieron? Extrajeron la enzima y particularmente la extrajeron de un microorganismo capaz de soportar altísimas temperaturas. Esto es lo clave, esto fue lo más importante de este, vamos a decir, el éxito de esta técnica depende de esa enzima, ¿sí? Porque ningún otro microorganismo, ningún otro organismo vivo es capaz de soportar temperaturas hasta los 100 grados centígrados, ninguno, sin llegar a degradarse su material genético, sin que llegue de pronto a desnaturalizarse las proteínas. Ningún organismo es capaz de soportar estas temperaturas. Imagínense que ustedes los metan a ustedes en una bañera con agua a 100 grados centígrados. Automáticamente Terrible. correcto, se quema. Agua hirviendo, ¿sí? Lo pelan, como a un pollo, lo pelan, ¿sí? Entonces, resulta que el éxito de esta técnica depende de esta enzima. Por eso esta es la protagonista, por eso es gracias a la enzima de la polimerasa quien que es posible la técnica de extracción, de reacción en cadena de polimerasa, es decir, la PCR. Entonces aquí tenemos, miren, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que tenemos un fragmento de ADN. Ese fragmento pequeño, yo quiero amplificar ese fragmento de ADN, ¿sí? Yo necesito amplificar. ¿Qué es eso de amplificar? Replicar. Yo lo que necesito es replicar esa secuencia. ¿Para qué? Para X o Y fenómeno específico. Entonces, aquí la amplificación consiste en la replicación de ese pequeño fragmento, ¿sí? ¿Cómo es posible? Primer paso. El primer paso, lo primero que tengo que hacer es desnaturalizar la doble hebra del ADN.
Separo una los arroba puentes, aquí. rompo los puentes de hidrógeno de las cadenas complementarias entre las bases complementarias a Sí, una ¿cuánto? temperatura de 95 Sí. grados Celsius. De 95 o máximo 100 grados Celsius es la temperatura de desnaturalización de la cadena. Paso 2. Lo que tengo que hacer es hallar una temperatura de hibridación. ¿Cómo así, profe? Sí, tengo que hibridar. ¿Qué hibrido? Específicamente un cebador, ¿sí? Un primer. Un oligonucleótido, un primer, ¿sí? El primer es un segmento corto de ADN, una sonda, un fragmento corto que me reconoce la región del genoma o la región del gen, particularmente que la polimerasa necesita amplificar, ¿sí? El primer o el cebador le indica a la polimerasa, como lo pueden ver aquí, ustedes pueden ver cómo muevo el cursor, ¿o no? Es como un punto de partida, ¿no, profe? Es correcto. Voy a acá. Bueno. Ustedes pueden ver el cursor, no, ¿verdad? Sí lo pueden ver cómo lo muevo, no. En la flechita, ¿ven el mouse? ¿Cómo muevo el mouse? No. No, profe. No, profe. Diferencia ahí. Qué burro. ¿Y ahora? No, profe. La conexión está como mala. Bueno, entonces aquí yo tengo mi muestra, porque qué raro que yo antes de ayer que di la clase como la tuve 5 días. Bueno, esto sí lo pueden ver, ¿cierto? Esta línea que estoy haciendo, ¿sí? Listo. Entonces aquí, imagínense que aquí, donde dice punto 2, ¿qué hago yo? Aquí particularmente, allá ya apareció. Aquí particularmente se halla el primer. El primer es esa secuencia, ese cebador, actúa como la primasa, ¿sí? En el proceso de replicación. La primasa reconoce el segmento diana, ¿sí? Ese segmento diana, esa región, y le indica a la polimerasa dónde es que va a empezar el proceso de replicación o de amplificación. Lo mismo ocurre aquí en la reacción en cadena de la polimerasa. Yo tengo que tener un primer o un cebador para la cadena continua y un primer para la cadena discontinua. El primer forward es para la cadena continua y el primer reverse, como su nombre lo dice, es para la cadena discontinua. Entonces, mientras uno le indica a la polimerasa dónde va a empezar y la replicación, perdón, aquí el primer forward, ¿sí? El primer forward le va a indicar a la polimerasa dónde va a iniciar el proceso de replicación en la cadena continua. Entonces, hay un primer para la cadena continua y un primer para la cadena discontinua, y al tiempo se tiene que dar la replicación de ambas cadenas. Entonces va añadiendo, ¿qué cosa? Los nucleótidos complementarios a esa secuencia molde, ¿sí? Y de esta manera es que se va a llevar a cabo, ¿qué? La replicación del ADN. Es decir, a partir de una hebra sencilla, a partir de una hebra de ADN sencilla, voy a obtener, ¿qué? 2 hebras de ADN con la misma información genética. Perdonen este ADN, no estoy tan práctica dibujando. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Luego de el segundo paso, que es la etapa de hibridación. A esto se le conoce hibridación. La primera etapa era la desnaturalización, la segunda era hibridación, es decir, cuando se hibrida o se une el primer a la cadena molde, ¿sí? Luego de esto, ¿qué tengo? Tengo el siguiente ciclo o la siguiente etapa, que es la etapa de la extensión de la cadena.
Etapa 1, desnaturalización. Cuando desnaturalizo, rompo los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias, abro la cadena y luego viene la etapa de hibridación, que también se le denomina etapa de anillamiento, cuando los primers o los llevadores se unen a las cadenas continua y discontinua. Y la tercera etapa vendría a ser que la extensión de la cadena. Observen las temperaturas. Mientras en la desnaturalización yo utilizo una temperatura de 95 grados, en la hibridación utilizo una temperatura de entre 50 y 60 grados Celsius, ¿sí? Quiere decir que el primer forward y el reverse tienen que estar entre estas dos temperaturas, entre 50 y 60 grados centígrados. Ahora, la tercera temperatura importante es la temperatura de extensión de la cadena o de polimerización. La temperatura de extensión es de 72 grados Celsius. ¿Por qué? Porque la enzima trabaja, la polimerasa trabaja a 72 grados Celsius, ¿sí? No menos, no más, sino a 72 grados Celsius. ¿Por qué? Porque la bacteria de la cual se extrajo esa enzima sobrevive en ambientes extremos a altas temperaturas, ¿sí? A 75, 72 grados Celsius esta bacteria trabaja perfectamente. Ahora, este ciclo, esto de naturalización, hibridación y extensión es un solo ciclo, ¿sí? Ese ciclo se repite entre 25 35 Ay, son dos ciclos, o apenas que con... máximo hasta 40 veces, o sea, son 40, máximo 40 ciclos de desnaturalización, hibridación, extensión. Vuelve y repite, desnaturalización, hibridación y extensión hasta 40 veces. Ahora, tenemos que, esta es las tres pasos de la técnica de naturalización, hibridación o síntesis o extensión de la cadena. En esto consiste la PCR. Entonces, vamos a ver que de una sola hebra, observen esta hebra, se separó, voy a obtener dos copias de esta natura. Luego vuelve y se repite el ciclo, se desnaturalizan estas dos hebras, ¿sí? Se hibrida y se extiende y voy a obtener ¿cuántas copias? 4 copias. Luego estas 4 copias que están aquí se desnaturalizan y vuelve y se extiende la cadena. ¿Cuántas copias voy a obtener? 8. 8 copias que están acá. Y así sucesivamente hasta llegar a 20, 30, 35, máximo como mucho 40 ciclos. Y voy a obtener miles de millones de copias de un mismo fragmento de material. Entonces en esto básicamente consiste la técnica. Voy a borrar estos. Ahí metieron estas diapositivas. Porque no, ya la. Bueno, aquí tenemos entonces los diseños de ciclos. Yo tengo que tener claro, ¿sí? Necesito tener claro cuál es la temperatura ideal para que se lleve la desnaturalización, la hibridación, extensión. Desnaturalización, hibridación, extensión y cuántos ciclos necesito para que esto se lleve a cabo. Entonces aquí tengo que tener una temperatura de desnaturalización, una temperatura de anillamiento y una temperatura de extensión de la cadena. Otra temperatura importante, ¿cuál es? La temperatura de enfriamiento, la final. Cuando ya terminan los ciclos, yo necesito calcular la temperatura a la cual se va a reconstituir el material. ¿Serían cuántos grados, profe? Disculpe. Del enfriamiento. De 20 a 30 grados. Ok. Lentamente, gradualmente. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo que... O sea, no está complejo. ¿Dónde se lleva a cabo PCR?
donde se lleva a cabo una PCR, ¿sí? Tengo un microtubo de reacción Emmett, un pequeño microtubo que tiene un diámetro aproximadamente de 200 microlitros. Aquí cabe todo lo que necesito. ¿Para qué? Para hacer una técnica de PCR. ¿Qué necesito aquí? Yo lo que necesito es 1. Que El fue eso ADN. malo por atrasarlo en la clase. Esto es lo primero que O sea, necesito. atrasar otro grupo y atrasar a nosotros. Necesito un molde de ADN. Necesito haber extraído ADN previamente. 2. ¿Qué necesito? Necesito los primers o los cebadores. 3. Necesito, lógico, la protagonista de la novela. Necesito mi polimerasa termoestable. 4. Necesito la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? Los desoxirribonucleótidos trifosfatados o los DNTPs, ¿sí? Es decir, adenosina, guanina, timina, citosina, ¿sí? Acá, ¿qué más necesito? Necesito unos cationes divalentes de magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio es muy importante estos cationes para mantener la estructura tridimensional de la molécula de ADN. Entonces necesito de los cationes. Y necesito sales también para mantener un buffer óptimo. ¿Para qué? Para mantener un pH neutral que no intervenga en la estabilización, ¿sí?, de la molécula de ADN, no se me desestabilice de pronto que vaya a estar en un ambiente ácido, en un ambiente básico, por ejemplo, que desestabilice la molécula. Recuerden que la molécula tiene una carga neta negativa y por tanto, por ejemplo, si yo utilizo una molécula ácida, puede tener un potencial de hidrogeniones alto que me va a desestabilizar la molécula, ¿sí? Acá, entonces, aquí tenemos los componentes esenciales en una reacción de PCR. La polimerasa termoestable, porque es la protagonista, necesito un buffer para mantener el pH, ¿sí?, sales, cationes divalentes de magnesio, necesito los desoxirribonucleótidos, necesito los oligonucleótidos primers o cebadores, necesito por supuesto de mi ADN mol, ¿sí? Necesito de... Profe, no sé si usted lo mencionó en algún momento, ¿cuál debería ser el pH de la cadena? El pH debe ser neutro. Neutro. 7. Correcto, de 7. Ni ácido ni básico. ¿Sí? Neutral. ¿Ok? Entonces aquí, chicos, tenemos finalmente, bueno, no finalmente, tenemos la polimerasa termoestable. Vamos a hablar de ella en la próxima clase. De cada uno de los componentes y vamos a hablar de unas variantes. Entonces, la próxima semana, la próxima clase, 15 días, o el martes que tengamos clase del grupo A, vamos a hacer la técnica de espectrofotometría y culminamos con la técnica de PCR para nivelarnos. ¿Listo? Listo, profe. Preguntas, dudas.